Buenos días, mi nombre es Carly Gavidia, pertenezco al primer grupo de Fisiología. Nosotros le vamos a hablar sobre el frotis sanguíneo. En este momento me toca hablarles sobre la historia del frotis. George Richard Minot nació el 2 de diciembre de 1885 en Boston. Sus padres eran Richard Minot y su madre Elizabeth Whitney. Se graduó en Harvard en 1985. Estudió medicina en la Escuela Médica de Harvard. Ahí fue donde se interesó sobre la sangre humana. Años siguientes realizó investigaciones sobre la sangre que le servirían a Williams Howell, que en ese momento estaba investigando sobre la coagulación sanguínea. En ese momento centró sus trabajos en las distintas anemias, específicamente en la anemia perniciosa. Para ese momento solo se disponía de hierro y de transfusiones de sangre para tratar las anemias. Tenían con anilina los frotis de sangre para observar la morfología de las células rojas, blancas y de las plaquetas. En 1918 fue nombrado profesor ayudante de la Universidad de Harvard, puesto que ocupó hasta 1927. También contribuyó al conocimiento de algunos trastornos sanguíneos en la generación de las células de la sangre, así como la coagulación sanguínea y las transfusiones de sangre. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Reima Rivas y yo les voy a hablar sobre qué es un frotis sanguíneo. Un frotis sanguíneo es una técnica científica que consiste en la extensión de una gota de sangre sobre la superficie de un portaobjeto o un cubreobjeto. Posteriormente es analizada en el microscopio. Consiste en el análisis de una muestra de sangre en el microscopio que se somete a un tratamiento especial. El profesional de la salud observa el tamaño, la forma y el número de los distintos tipos de células que se encuentran. Ejemplo, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Mi nombre es Yariani Jorfila y le voy a hablar para qué se utiliza el frotis de sangre. El frotis de sangre se utiliza para diagnosticar los problemas de la sangre. Como podemos ver en la diapositiva, permite para conocer el estudio de las características morfológicas de las células, permite valorar el funcionamiento general de la médula ósea, permite la evaluación de las líneas eritrocitoides, leucocitarias y megacarióticas y determina las anormalidades del tamaño, color e inclusiones del citoplasmática. Pero la función principal es diagnosticar las enfermedades de la sangre. Primero le voy a explicar qué es la sangre. La sangre es un tejido vivo que forma parte líquida y sólida. La parte líquida es llamada también como plasma, que contiene agua, sales, minerales y proteínas. La mitad del cuerpo de nosotros es plasma y la parte sólida tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos y la plaqueta. Los problemas en la sangre pueden ser hereditarios, pueden ser causantes de algún medicamento o puede ser también efectos secundarios. Los problemas de la sangre que podemos diagnosticar a través de un frotis de sangre puede ser el problema plaquetario, que es la coagulación extensiva, o un sangrado extensivo que nos puede hacer la coagulación. Puede ser la anemia, que ocurre cuando no se lleva suficiente oxígeno al cuerpo, los cánceres sanguíneos, que puede ser la leucemia o el mieloma, y a los desórdenes eosinófilos, que pueden ser problemas de tipo según el tipo de glóbulos blancos. Muchas gracias. Ahora continuamos con las partes de un frotis. Al realizar el frotis en una lámina portaobjeto se pueden distinguir tres partes, como son cabeza, cuerpo y cola. Cabeza es la zona inicial del extendido sanguíneo y la más gruesa. En esta se encuentra una mayor proporción de linfocitos y los hematíes forman aglomerados de rolados, pilas en forma de moneda. Debido al acúmulo de células, esta zona no es ideal para la observación microscópica. Cuerpo es la zona media del frotis, tiene un grosor apropiado y las células se distribuyen de manera uniforme, conservando su morfología. Contiene la zona ideal para la observación microscópica, que es la que limita con la cola. En esta, los eritrocitos se observan en monocapa, uno al lado de otro, apenas tocándose, pero sin encimarse. Se observa cada uno de sus tipos de leucocitos. También se diferencian las plaquetas. Cola es la parte final del frotis, la más fina. Los eritrocitos se disponen en forma de mosaico y deformado, y los leucocitos suelen ser más grandes, monocitos y granulocitos.
Mi nombre es Fiorella Figlia, continuando con el tema preparación de un frotis sanguíneo. La preparación y tinción de un frotis de sangre de alta calidad es una técnica muy importante para cualquier laboratorio de diagnóstico. ¿Qué usamos? Un portaobjeto limpio, preferiblemente con extremos rugosos blancos, donde podemos colocar el nombre, la fecha o el número de orden del paciente. Los portaobjetos normalmente uno los ensucia a la hora de agarrarlos, ya que algunos se pegan. Estos deben de tener una limpieza previa antes de colocarlo encima del frotis. Una micropipeta o un tubo capilar para poder recolectar la gota de sangre con la que se va a hacer el frotis en el portaobjeto. Y las soluciones de la tinción que se va a usar, Bright, Ginseng, entre otros. Se puede hacer un frotis seguidamente de una toma de muestra, pero ya que los coágulos de sangre se forman muy rápido, esto dificulta un poco a la hora de hacer un frotis sanguíneo perfectamente bien. Normalmente se hacen los frotis dentro del área del laboratorio con un tubo con un anticoagulante EGNA, el conocido tubo tapa morada, ya que permite que la sangre no coagule y podamos tener más esta tranquilidad para poder realizar el frotis de sangre. Gracias. Buenos días, mi nombre es Bárbara Perruolo y hoy les estaré hablando un poco sobre las técnicas para realizar un frotis sanguíneo. Primero, se pipetea una pequeña cantidad de sangre utilizando una pipeta Pasteur, procedente del tubo con la muestra. 2. Colocamos una gota de pequeña cantidad de sangre en un extremo del portaobjetos. 3. Se coloca encima el portaobjetos esmerilado con un ángulo de 30 a 45 grados. Los deslizamos hasta que el extremo tome contacto con la gota de sangre. 4. Movemos levemente de un lado a otro el portaobjetos esmerilado para que la gota de sangre se extienda bien. 5. Arrastramos el extremo del portaobjetos esmerilado por el portaobjetos horizontal para extender la sangre en una fina capa que conformará el frotis sanguíneo. Luego debemos levantarlo antes de llegar al final del extremo del portaobjetos, que se halla en posición horizontal. Y con esto damos por concluida la realización del frotis sanguíneo. Retiramos el portaobjetos esmerilado y lo introducimos en la cubeta con agua y lejía al 10%. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Wells y yo les voy a hablar sobre cuándo necesitamos un frotis de sangre. Necesitamos un frotis de sangre si se tienen resultados anormales en un conteo sanguíneo completo. El conteo sanguíneo completo es una prueba de rutina que mide los diferentes componentes de la sangre. Su médico o profesional de la salud podría pedir un frotis de sangre si usted tiene síntomas de trastorno en la sangre, como por ejemplo cansancio, icteracia que hace que la piel y los ojos tengan un tono amarillento, piel pálida, sangrado inusual, por ejemplo hemorragia nasal, si se tiene fiebre o dolor de hueso. También se podría necesitar un frotis en la sangre si ha estado expuesto a garrapatas, si ha viajado a un país en vías de desarrollo o si el médico o profesional de la salud cree que usted tiene una enfermedad causada por un parásito, como la malaria. Cuando se examina un frotis de sangre con un microscopio se puede ver si hay parásito. Gracias. Yo soy Carlos Tineo y les voy a hablar sobre qué instrumento o fórmula se utiliza para el contagio de células en un frotis. Para el contagio de células en un frotis sanguíneo utilizaremos un contador de células sanguíneas, ya sea digital o analógico. La diferencia entre estos dos va a radicar en que el digital utilizará una conexión a la corriente, mientras que el analógico no. Estos contadores se caracterizan por tener una serie de botones a lo largo de todo su cuerpo. A cada uno de esos botones le vamos a asignar un cuerpo celular específico. Ya el orden queda a criterio de cada uno de los practicantes de esta prueba. Los exámenes que podemos realizar mediante este contador de células sanguíneas van a ser tanto fórmulas leucocitarias o recuentos relativos, como los recuentos totales tanto de glóbulos blancos como de glóbulos rojos. Muchas gracias. Mi nombre es María Pinto. A continuación voy a hablarles sobre algunos de los factores que pueden afectar una prueba de frotis sanguíneo, donde principalmente los mayores errores son cometidos en la fase preanalítica, como por ejemplo una deficiente formación del personal, la falta de conocimiento por parte del personal sobre las condiciones adecuadas para tomar una muestra y la ejecución de demás procesos, como por ejemplo la falta de conocimiento por parte del paciente.
una asepsia defectuosa en el área de trabajo, la selección de tubos inadecuados, tubos no identificados o tubos mal identificados. También está la realización de un extendido con sangre directa de la aguja, el empleo de la primera gota de sangre cuando el frotis es realizado por punción digital, portaobjetos defectuosos, bien sea con exceso de grasa o que contengan polvos, cubreobjetos defectuosos o sucios cuando estos contienen bordes irregulares, la demora en realizar el extendido cuando se coloca la gota de sangre fresca en el portaobjetos, el uso de un anticoagulante inapropiado. Cuando hablamos del secado, este no debe secarse o no debe ser secado por nosotros mismos, sino que debe secarse a temperatura ambiente. Un empleo erróneo del frotis, entre muchas otras cosas. Gracias. Lisandra Mari, ventajas de un frotis sanguíneo. Ejecución a corto plazo. En comparación con pruebas como hemocultivo que duran hasta 45 días, pruebas inmunológicas como ELISA, Immunoblot, que son varias horas, y RPC varios días. Además, es un proceso simple y de bajo costo. Solo requiere un frotis de sangre periférica, tinción de ciencia y observación microscópica. Esto es favorable para los países en vías de desarrollo. Además, permite una observación específica directa de bacterias intracelulares por parte de un microscopio experto. Sin embargo, existe la posibilidad de resultados falsos positivos debido a la confusión de baciliformes como elementos externos o intracelulares no biológicos, como lo son los punteados basófilos, partículas de polvo, etc. El frotis de sangre periférica puede guardarse y ser examinado tantas veces como sea necesario. Además, puede ser digitalizado y almacenado en formato electrónico para fines diagnósticos y educacionales, con la ventaja de que no requiere espacio. Esta prueba no tiene ningún preparativo especial. Si su médico o profesional de la salud le pidió otros análisis, tal vez tenga que ayunar. No comer ni beber por varias horas antes de la prueba. Su médico profesional de la salud es el que le dirá si debe seguir alguna instrucción especial. Además, proporciona una distribución más homogénea de los glóbulos y utiliza menos sangre y es más fácil de realizar. Por último, permite tener un mayor campo de observación para las células sanguíneas. Muchas gracias. Es María Artenay y voy a hablarles acerca de las desventajas de un frotis sanguíneo. Entre las desventajas más comunes tenemos muy baja sensibilidad de diagnóstico. Durante la fase aguda de la enfermedad, el estudio microscópico de frotis en sangre periférica tiene una sensibilidad de un 25% en comparación con el hemocultivo. Esto implica que es difícil usarla como prueba de detección. 2. Procesamiento individual de la muestra. No es posible realizar un análisis simultáneo múltiple de las muestras, como sería posible en las pruebas inmunológicas llamadas ELISA. Y por último, las pruebas dependientes del manipulador. El diagnóstico mediante microscopía de frotis en sangre periférica requiere un microscopio experimentado en la técnica y el reconocimiento de la bacteria. Esto puede llevar a cabo falsos positivos y falsos negativos. Mi nombre es Carola Ibacaro y yo les voy a hablar sobre el significado de los resultados de un frotis sanguíneo. Los resultados normales. Los glóbulos rojos son normalmente iguales en tamaño y color y tienen un área de color más claro en el centro. Los frotis sanguíneos se consideran normal si hay apariencia normal de las células y diferencia normal de los glóbulos blancos. Los resultados anormales. Los resultados anormales son aquellos en donde su tamaño, su color, su forma o el recubrimiento de los glóbulos rojos no son normales. Algunas anomalías se pueden clasificar en una escala de 4 puntos. En la primera escala encontramos 1 positivo, es decir, que 1/4 de las células están afectadas. En la segunda escala encontramos 2 positivos, es decir, que la mitad de las células están afectadas. En la tercera escala encontramos 3 positivos, es decir, que 3/4 de las células están afectadas. En la cuarta escala encontramos 4 positivos, es decir, que todas las células están afectadas. Muchas gracias.
Como toda prueba de laboratorio, la realización de un frotis sanguíneo puede suponer un riesgo tanto como para el paciente como para el bioanalista. Para el paciente, los riesgos de un análisis de sangre son mínimos. Tal vez sienta un dolor leve o se le forma un moretón en el lugar donde se le inserte la aguja, pero la mayoría de estos síntomas desaparecen rápidamente. Otros riesgos vendrían siendo sangrado excesivo, desmayo, sensación de mareo, infección, que es un riesgo leve cada vez que hay la ruptura de la piel, cicatrización, que se produce cuando ha habido múltiples punciones en la misma zona, nódulos calcificados que a veces ocurren en bebés, pero por lo general desaparecen a los 30 meses de edad. Y en cuanto a los riesgos para el analizador o bioanalista, se tiene que hacer mención que en toda prueba que se trabaje con sangre puede llevar a una contaminación de algún agente biológico. Accidentes como por ejemplo pinchazos con la aguja utilizada con el paciente, cortes ocasionados con las láminas utilizadas para el frotis sanguíneo, contacto de la sangre del paciente con la mucosa o ingestión involuntaria son algunos de los accidentes que se pueden tener en el momento de analizar o preparar el frotis sanguíneo. Por eso, esto se debe trabajar con todas las medidas de prevención y barreras físicas óptimas para el procedimiento de la realización del frotis sanguíneo. Mi nombre es Vilmar Guevara y le estaré hablando sobre los tipos de colorantes de frotis. Los más utilizados ahora en el laboratorio tenemos el GISA, que permite la diferenciación de las distintas células sanguíneas. Esta colorea y revela eritrocitos, basófilos, eosinófilos y plaquetas, entre otros. Tenemos la tensión de Gram, que esta coloración es policromática, es decir, que genera varios colores dependiendo de la estructura que absorbe el colorante. Este se utiliza para reencuentros diferenciales de glóbulos blancos y estudia la morfología de los glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas en sangre diferencial. Muchas gracias. Buenos días. Tipos de enfermedades que se pueden detectar en un frotis sanguíneo. Esto va a depender de acuerdo a los resultados obtenidos en el laboratorio. Es decir, si los resultados de glóbulos rojos son anormales, esto podría indicarnos que el paciente tiene anemia, que es cuando la sangre no cuenta con suficiente glóbulos rojos sanos, también anemia falciforme, anemia hemolítica, una talasemia, que son trastornos hereditarios de la sangre. Si los resultados de los glóbulos blancos son anormales, esto podría indicarnos una infección, que es cuando los microorganismos invaden los tejidos, una alergia, leucemia, que es cáncer de los tejidos que conforman la sangre. Si los resultados de las plaquetas son anormales, esto podría indicar que el paciente presenta una trombocitopenia, que es una cantidad baja de plaquetas en la sangre. Muchas gracias. Mi nombre es Noelis Indriago. Hoy les voy a hablar sobre las distintas tomas para realizar un frotis de sangre. Toma de sangre periférica. En la toma de muestra capilar en los dedos, por lo general se escoge el dedo del medio o el anular. Luego se ubica en la zona adecuada para hacer la punción. La toma de muestra capilar en la yema de los dedos se recomienda realizarla en pacientes con venas difíciles, en pacientes quemados y para análisis que no necesiten grandes volúmenes de muestra. En el lóbulo de la oreja se utiliza en la realización del estudio de Plasmodium gota gruesa. En el talón se realiza en neonatos, bien sea recomendado realizarla cuando sea estrictamente necesario, ya que se considera que es un poco doloroso e incómoda. Extracción de sangre. Esta es la que se realiza directamente en el laboratorio. Se proviene la extracción sanguínea en un tubo anticoagulante, bien sea de heparina o ecta, de puntilla o un hematocrito. Gracias. Mi nombre es Adriana Poller y yo les voy a hablar un poco acerca de cómo el paciente debe prepararse para la prueba. Lo primero que el paciente debe saber es que existen diversas maneras de obtener la muestra para realizar el frotis sanguíneo. Estas pueden ser por punción venosa o punción en el lóbulo de la oreja, entre otros métodos. Esta punción es realizada por un profesional de la salud y una vez extraída la muestra se colocará en un tubo para luego empezar a preparar el frotis sanguíneo. Por lo general, el paciente no necesitará de ninguna preparación previa, pero una vez suministrada esta información, se le recomienda al paciente estar tranquilo y calmado, ya que la toma de muestra es un procedimiento sencillo y rápido. Gracias.